Lo interesante de esto es que hay partes que emergen con mucho cariño y hay partes que emergen sin mucho cariño, dependiendo de con cuáles estemos hablando y de con cuáles no estemos hablando, ¿sí? Entonces, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes tienen saboteadores? Ok. ¿Y ese saboteador habla pasito o habla duro? ¿Habla duro? ¿A quién le habla duro? Ok, bien, listo. ¿Quiénes tienen protectores? Ok, good. ¿Quiénes tienen niños o niñas tristes? Entonces, lo que quiero que ustedes vean es que estas partes están con nosotros todo el tiempo, que a veces se activan y a veces no sabemos por qué o qué las activa. Entonces, lo que yo les puedo contar sobre esas partes es que cuando esas partes se construyeron en ustedes, ustedes le pidieron a esa parte que se construyera porque hubo algo con lo que su esencia pura no se pudo enfrentar y decidieron hacerlo. Ah, em, mi rol de ser mamá, yo tengo un rol de ser mamá. Y yo, sí, tienes un rol de ser mamá. ¿Cuándo se desarrolló ese rol de ser mamá? Pues cuando Ana Lu fue mamá, porque antes ese rol, esa parte no existía. Y como no tenías instrucciones, porque ninguno de nosotros nace con instrucciones para ninguna de nuestras partes, aprendiste ese rol de lo que habías visto, aprendiste esa parte, aprendió de lo que vio de tu mamá y de tus tías y tus abuelas y tus antepasadas, de lo que pudo haber visto de la mamá de tu esposo, pero adicionalmente de lo que crees que es ser mamá y adicionalmente lo que has experimentado con tus hijos. Entonces, esa parte, mis queridos amigos, tiene también una emoción, también tiene cuerpo, también tiene una forma de pensar, también tiene unas prácticas y también tiene una historia, pero sobre todo tiene un propósito. Entonces, la mamá de Analu tiene el propósito de ser la mejor mamá del mundo, de criar a sus hijos, de que sus hijos sean felices, de que tengan un futuro, de que sean buenos niños, de que sean, no sé, ahí están todas las expectativas de Analu. Cada una de esas partes tiene un objetivo, pero adicionalmente tiene un cuerpo. Yo le decía a Analu, y ustedes lo vieron, Analu no tiene el mismo cuerpo, la misma emocionalidad, la misma forma de pensar, las mismas prácticas y la misma historia que cuando está aquí, porque aquí está su ser profesional o su ser líder o su ser coach. Entonces aquí Analu tiene un cuerpo diferente, tiene una emoción diferente, tiene unas prácticas diferentes, una forma de hablar diferente y hace una historia diferente. ¿Lo ven? Entonces, cuando la mamá de Analu está hablando con la profesional de Analu, aquí hay una conversación y pasan cosas. ¿No es cierto, Analu? Claro. Ok. Beca, tienes una pregunta. Dale. Sí, un poquito resumiendo, ¿qué pasa cuando, ok, ya me di cuenta, ¿no? De que tengo un algo, ¿no? De que traigo un algo y que ese algo me está hablando muy fuerte. ¿Qué pasa cuando ese algo que me está hablando muy fuerte no depende tanto de mí y aún así me sigue afectando? ¿Qué puedo hacer ahí? Y la Ya. otra es que, ok, nosotros tenemos un aprendizaje, como bien dices, de lo que yo veo, ¿no? Pero también tengo yo ese elegir de que quizás todo lo que yo veo, ninguno me gusta o ninguno me gustó. Entonces yo adopto mi propia manera de ser un rol diferente. No, porque Ujú. no todo lo que veo me motiva. Al contrario, dije, ay, no, yo no quiero eso, eso y eso y eso. Entonces yo me reinvento en un nuevo prototipo, no sé. Sí. Okay. Y para hacerlo, tú tienes una conversación con esa parte que se quiere reinventar. Ahora, lo que quiero que veas es en tu primera pregunta, cuando tú me dices, hay cosas que yo veo y que hablan y que no dependen tanto de mí. No, siempre dependen de ti. Porque no depende de ti lo que está pasando afuera, sino depende de ti de qué manera
tú estás interpretando y eligiendo lo que está pasando. Y ahí es cuando tus partes se activan. Entonces, es tu parte o una de tus partes la que hace la interpretación de la situación que está pasando afuera. ¿Me estoy explicando? ¿Me sigues? Ok, sí, está bien. Ok, entonces ahí, por ejemplo, es cuando dices, listo, yo no estoy lista, necesito prepararme. Entonces, ¿qué haces? Vas, estudias, buscas ayuda, empiezas tus conversaciones, empiezas tu diseño y empiezas a construir lo que quieres construir. ¿Sí? Ok, sí. Digamos, ok. Entonces, cuando esas partes salen en nosotros, cuando esas partes llegan a nosotros, nosotros podemos conversar con esas partes. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos 40 minutos. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí sobre el contexto que les di para que podamos hacer el ejercicio? Entonces, mira, las partes tú las construyes cuando las necesitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi protector se construyó el día que yo me enfrenté por primera vez a un regaño de mi papá. Ese momento que yo era una cachorrito de 4 años o 3 años, mi papá era un hombre de 1,95, era así de grande, con una voz de tenor así tremenda, y me pegó mi primer regaño. Para mi esencia, eso fue muy fuerte. Y en ese momento, como mi esencia no lo podía sostener, construyó mi protector. Ahí se construyó. Nunca lo supe porque tenía 4 años, pero que ahí está, ahí está. Y cuando llega alguien que me hace revivir ese momento, esa persona o ese personaje mío sale. ¿Sí? Lo mismo pasó, por ejemplo, la primera vez que, eso es muy chistoso, una niña en el colegio, estábamos como en cuarto, pues, como en octavo o noveno, quiso pelear conmigo. Nunca en mi vida yo había peleado antes, pero en ese momento salió mi protector y en ese momento pude entrar en un espacio de confrontación a los que toda mi vida antes de haber tenido pánico. Pero salió mi protectora salió y dijo, aquí voy. Y necesitaba protegerla y esa parte que su esencia, perdón, que su eh, función es protegerme, salió a la defensiva, salió a defenderme. ¿Sí? Entonces, cada una de esas partes la construimos en un momento muy chiquitos. Hay muchos psicólogos y muchas personas que trabajan con el tema de la psiquis que dicen que la mayoría de las partes que nosotros tenemos se construyeron entre los primeros 7 y 14 años de vida. Así que todas esas experiencias que yo tuve en los primeros años de vida, de las que no soy muy consciente y por eso están por debajo de mi zona de conciencia, en mi inconsciente, aparecen cuando las necesito. Yo las creé, pero no estoy consciente de ello. Entonces, por eso cuando estoy en un momento de dificultad, como les decía antes, en un momento en el que no puedo salir adelante, en un momento en el que estoy teniendo un llamado nuevo, en un momento en el que estoy bloqueada, lo que necesito es identificar qué parte es la que está viniendo. ¿Qué parte es la que no me está dejando funcionar? ¿Cuál es esa parte que necesita conversar conmigo? ¿Sí? Entonces, el famoso saboteador del que hablábamos, más que un saboteador, es una estrategia de una parte que quiere hablar conmigo y como yo no he hablado con esa parte, no me he sentado a tener una conversación con esa parte que necesita algo de mí, entonces me sabotea y no me deja hacer nada. Y se asegura de que lo que yo necesite hacer, de lo que esa parte necesita que yo haga, la haga antes
de que no la puede hacer antes de que esa parte no me haya dicho que necesita. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, creo que es mucho más fácil si hacemos un ejercicio. ¿Listo? Ok. Entonces, ustedes, cada uno de ustedes tiene 3 metas, ¿sí? Para este proyecto, para este programa. Para los que tienen metas que no han cumplido hasta ahora, entonces pongan esa meta ahí, pongan esa metica ahí en su radar. Para los que ya cumplieron todas las metas, traigan otro reto de su vida, otro momento de su vida donde no han logrado ir adelante o donde no han logrado avanzar. ¿Listo? ¿Sí? Ok, súper. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que quiero que identifiquen por qué no han podido seguir adelante con esa meta. No me lo tienen que decir, simplemente escríbanlo o ustedes mismos piénsenlo. ¿Cuál es esa razón por la cual no lo han logrado? Ok. Cuando ustedes empiezan a darse cuenta que hay algo que ustedes quieren y no han logrado, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay 2 partes. Hay una que se quiere mover hacia el futuro y hay otra que está pidiéndoles algo y que no los deja mover. ¿Sí? Hay Beca está como, sí, sí, ya lo vi, lo vi, lo vi. Ok, ¿lo ven todos? ¿Están viendo? Ok. Les voy a pedir que vean el cuerpo de esa parte. ¿Cómo se siente esa parte? Esa parte se siente contraída, se siente con poca energía, se siente asustada emocionalmente. ¿Qué pensamientos les está diciendo? Traigan esa parte a ustedes. Invítenla, convóquenla. Tranquilos, solamente convóquenla. Vean que está ahí. ¿Ok? ¿La sienten? ¿La están sintiendo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es una parte diferente a ustedes? ¿Sí? ¿Corporalmente? Ok, listo. Entonces, lo que les voy a pedir es que hagamos un ejercicio. Vuelvan a traer esa parte y vamos a hacer un ejercicio que se llama imaginación activa. Entonces, la imaginación activa es un ejercicio desarrollado por Carl Jung hace muchos, muchos, muchos años, que tiene que ver con el poder conversar con esa parte, como si esa parte estuviera aquí. Entonces es como si Maribel estuviera acá y mi parte fuera otra personita. Entonces por eso les digo, siéntanla, sientan cómo siente, mírenla cómo está vestida, miren cuál es la emoción que trae, cómo es su forma de pensar. Véanla, siéntanla. Y en ese espacio de imaginación activa, vamos a empezar a tener una conversación con esta parte. ¿Cómo es la conversación de partes? Entonces, la conversación de partes es, o con partes es como si fuera un diálogo conmigo misma.
pero es un diálogo conmigo misma, pero que estoy haciendo con otra persona. Entonces, lo primero que le voy a preguntar a esa parte, o lo primero que nosotros hacemos en una conversación, que es saludar. Solo así, hola, ¿cómo estás? La parte me va a decir, bien, pero no estoy tan segura, por ejemplo. Entonces, yo le voy a decir, ok, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás llamando mi atención? Esa es la primera pregunta que le van a hacer. Y van a dejar que la parte responda lo que la parte les diga. O sea, y lo que quiero es que el ejercicio que lo hagan en su cuaderno, lo hagan así. Cuando hablan ustedes y cuando habla la parte. Cuando hablan ustedes, cuando habla la parte. ¿Sí? Entonces, les voy a escribir algunas preguntas que le pueden hacer a esa parte. Entonces, lo que les voy a pedir es, pongan sus pies en el suelo. Eso, acomódense como si fueran a tener una conversación con alguien. Traigan dónde escribir o tomen algo con que escribir. Eso, gracias. Miren a su parte. Miren a esa parte que en este momento no los está dejando tomar acciones para cumplir las 3 metas, o miren qué le está pasando a esa parte que se está manifestando y no los está dejando tomar acciones en otro reto o en otro sitio donde ustedes quieren estar. Tráiganla a la conversación. Miren, como les digo, quién es, cómo es su cuerpo. Hay partes que tienen el cuerpo chiquitico, hay partes que tienen un cuerpo que no, casi ni se ve, hay partes que tienen un cuerpo grandote, ¿no? ¿Cómo es emocionalmente? ¿Es triste? ¿Está furiosa? ¿Está con rabia? ¿Es más bien quedada? ¿Medio resignada? ¿Cómo se viste? ¿De qué habla? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, traigan a esa parte y empiecen la conversación. Entonces, vamos a hacer esta conversación durante más o menos unos 15 minutos. Entonces, la manera como ustedes van a conversar es conversando con la parte. Hola, ¿cómo estás? Si quieren, pregúntenle el nombre, cómo te llamas, quién eres. Y lo primero que le van a preguntar a esa parte es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás llamando mi atención? Y dejen que la parte responda. ¿Listo? Arranquen. Háganlo por escrito. Mi recomendación es que lo hagan por escrito, porque si lo hacen por escrito, la parte va a poder hablar más libremente y ustedes van a poder hablar también con mayor libertad. A los que son coaches, no traten de hacerle coaching. Es una conversación. Si van a hacer coaching, acuérdense, necesitan permiso y eso no se vale, ¿no? Una conversación, como si fuera una persona nueva. Perdón, Maribel, una pregunta, Dale. nada más por no perderme mucho el ejercicio. Cuando te refieres a una parte lo entiendo yo como que es una parte del cuerpo, o yo lo estoy centrando a mi mente, a mi cerebro, o No, cuando me refiero a una parte es quién es, cuál es esa personalidad de Alfredo que no te está dejando mover hacia adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso, te voy a contar. Cuando para mí es difícil tomar una decisión que tengo que tomar, viene una parte que se llama Doña Indecisa. Y Doña Indecisa lo que hace es que me ocupa mucho, se encarga de ocuparme de mil cosas para que yo no tenga tiempo de tomar la decisión o para que yo no me sienta a tomar la decisión. Yo reconozco o yo conozco a Doña Indecisa. Doña Indecisa ella todo lo puede, a todo le dice que sí,
se encarga de hacer cosas que no tiene que hacer, cosas que ha estado pendiente durante 1000 días o 1000 veces de hacer y empieza a hacerlas. Entonces, cuando yo veo que yo empiezo a sobrecargarme de cosas para no tomar una decisión, en ese momento hablo con doña Indecisa y le digo, ¿qué te está pasando? ¿A qué Perfecto, vienes? perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Y la conozco, o sea, la conozco además sé que se pone súper perfeccionista, súper exigente y entonces lo hace todo y es rápida y entonces empieza a hacer follow-ups a toda la gente y para ocuparme y para no darle tiempo a pensar. ¿Sí? Entonces, cuando les digo que hablen con esa parte, es esa personalidad de ustedes o esa forma de ser de ustedes que los disipa de seguir adelante. ¿Sí? Esa actitud o Exactamente. esa Pero personalidad que choca contra lo que queremos y cómo nos frena. exactamente. Y tenemos varias, ¿no? Claro. ¿No? Por ejemplo, esta doña Indecisa es una, pero la perfeccionista es otra. Tengo, por ejemplo, la saboteadora es otra y hay otra que se cuida de que me cuida de que yo descanse, entonces me pone a descansar a las malas, ¿no? Entonces ya no me dan ganas de hacer nada. Entonces, con eso también he conversado. Entonces, nada, Gracias. siéntate y habla con él. Pregúntale, ¿por qué estás aquí? Entonces, el ideal es que hables con esa personalidad que te estás dando cuenta que no te permite cumplir con un reto, con una meta, con un objetivo, que no te permite salir adelante. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí todos? ¿Sí? Ok. Sigan conversando y escriban la conversación. Sí, Vera, pregúntale, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿No? Para que la conversación también tenga un personaje a quien estoy reconociendo al otro lado. Después de estas 3 preguntas que les hice, es decir, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué crees que es necesario que hablemos? Y si hay algo que la está inquietando, empiecen a conversar con la parte acerca de por qué llegas, cómo te creé, eh, todo lo que necesiten hablar con esa parte. Y pregúntenle también, ¿qué necesitas que yo haga para poder seguir adelante? Yo sé que se siente un poco esquizofrénico, pero no es esquizofrénico. Mónica se muere la risa, por decir Raquel también. Sí, se siente así, pero no es. Entonces, empiecen a conversar ahí y lleguen con esta parte a un espacio de la conversación donde le preguntan qué necesita para dejarlos avanzar, qué es importante para esta parte para dejarlos avanzar. Vamos a hacer 10 minutos de conversación. Hay algunas partes que a veces no quieren hablar y si la parte no quiere hablar, está bien. Pregúntenle por qué no quiere hablar en este momento. Cuando le pregunten qué necesitas hacer para dejarme avanzar o qué necesitas que yo haga o qué compromiso necesitas de mi parte, traten de llegar a un acuerdo con esa parte. Acuérdense, sin coaching, sin nada, como si estuvieran hablando con otra persona igual que ustedes.
Eso, buena respirada. Ay, veo a varios respirando. Así es. Creo que lo bonito de esto es poner en tercero una responsabilidad, ¿no? Ese es una buena proyección de por qué no he logrado mis cosas, es hablar con un tercero y es desenmascarar la falta de determinación o compromiso en mí. Sí, es una manera de verlo. Y hay otra manera de verlo, Alfredo, y es que de verdad esa parte está cuidando de que tú te hagas cargo de algo que no te has dado cuenta que tienes que hacer, ¿no? Que puede ser, claramente la mayor parte de las veces es cuidar de ti, de algo que necesitas cuidar, porque hay algo que te importa profundamente que puedes haber pasado del arco. Entonces, por eso es más fácil, como no lo has hablado contigo, lo pones en un tercero, lo pones afuera. Ahorita hablamos de eso. Bien. La conversación puede durar mucho, mucho tiempo más. Entonces, lo que les voy a pedir es que si no han llegado a una conclusión con su parte o no han llegado a un compromiso, establezcan un compromiso para volver a conversar y terminar la conversación. ¿Sí? Este es solamente el, la punta del iceberg sobre lo que es conversación de partes. Bueno, pero díganle, ok, ahorita no podemos seguir conversando, vamos a terminar la conversación o la presentación con Maribel y podemos volver a generar nuestra conversación para llegar a este compromiso juntas o juntos. Váyanse despidiendo, denle las gracias. Denle las gracias por haberse dejado ver, por haber conversado, por entablar la conversación. ¿Cómo les fue? Cuéntenos de qué se dieron cuenta, qué les pasó, qué vieron. Carlos, dale. Carlos Montalbán. Gracias. Montalbán. Sí, gracias. Dale, ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué vieron? Bueno, el ejercicio fue bastante vívido en mi caso y me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho y vaya, yo lo que me estoy dando cuenta es que este saboteador es situacional, porque en otras situaciones me ha sido de mucha ayuda. Me ha impulsado y me ha dado hasta una característica en mi liderazgo. Mi saboteador le llamo Don Razón, y Don Razón lo que hace es que pues a veces no estoy ejerciendo ese liderazgo grupal y demás, sino que estoy eh, tratando de tener conversaciones afiliativas, de entendimiento, y cuando sale Don Razón, pues destruye y no me aporta, me cambia totalmente. Y me quedé en eso y en esta situación nos quedamos con Beca y Margarita, con las que me generé participar, y Beca decía que lo que ella que buscaría era cambiarle de nombre porque era un saboteador y no le aportaba nada. Y quedamos en esa diferencia. A mí me sirvió el ejercicio, mi corporalidad, de estar un tanto inquieta. Después me observé y estoy en paz. Súper. Yo quedé así, en paz Sí. y con una conversación pendiente, pues tranquilo.
Súper, Carlos, muchas gracias. Eh, déjame, Ana Sofía, antes de darte la palabra, les cuento cosas de las que veo que le pasaron a Carlos. Cuando una de nuestras partes aparecen, yo les había contado, es como si alguien nos estuviera llamando, ¿no? Eso que ustedes están aquí en una reunión y entonces el celular está ahí, chi, 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 me está llamando, no me deja hacer algo. Cuando esa parte me está llamando, es porque esa parte realmente necesita tener una conversación conmigo. Entonces, me siento inquieta, me siento triste, me siento que no puedo ir hacia adelante, me siento insatisfecha, me siento bloqueada, me siento ¿no? Como dice Don Razón, espere un momentico, esto hay que destruirlo porque usted aquí está haciendo lo que no es necesario hacer, aquí se necesita hacer otra cosa. Entonces, cuando esa situación está pasando, es porque la parte está llamando. Es decir, cuando Santiago, mi esposo, me dice, necesito hablar contigo, necesito hablar contigo, ¿no? Y yo no lo puedo callar 2, 3, 4, 5, 6, 10 días, 12 días ignorándolo, porque cuando me vaya a decir la próxima vez, es que necesito hablar contigo, ya no va a ser tan suavecito, ya va a ser, oiga, que necesito hablar con usted, ¿sí o no? ¿No? Entonces, cuando no hablamos con una parte, me encanta, Carlos, lo que dices, la parte empieza a hablar más duro, hasta que ya hay un momento en el que, como dices tú, rompe. Y entonces creemos que son saboteadores. No, no son saboteadores. Es que ha venido conversando, ha venido pidiendo hablar, ha venido pidiendo hablar, ha venido pidiendo hablar, ha venido pidiendo hablar. Y como yo no me sentaba a hablar con esta parte, entonces ya hay un momento en el que dice, ¿sabes qué? O hablas o hablas. Y ya hay un momento en el que no me deja hacer nada. Entonces, cuando yo tengo una conversación que ha sido una conversación pendiente, que es una conversación que no he querido tener, cuando la tengo, es como que si le quitaran a uno una mochila de encima. ¿Ya? Entonces, por eso, Carlos, dices, me sentí tranquilo. ¿Por qué? Porque ya estoy hablando con él. ¿Sí? Entonces, las partes llaman y si tú no hablas, ellas se encargan de que hables. Y hasta que no hables, vas a tener la mochila encima. Entonces, tal cual. Ahora, lo que decías con respecto a Beca, ahorita les voy a hacer una claridad sobre este ejercicio de partes. Es un ejercicio que ustedes como coaches tienen que entrenar. Quiero que sepan, este es un entrenamiento de 2 horas. O sea, el entrenamiento de partes es un entrenamiento de mucha responsabilidad para hacerlo con otras personas. Lo que más me interesa es que ustedes vean que ustedes tienen partes, que las reconozcan y que puedan ver que otras personas pueden estar en una de sus partes en un momento determinado de su vida. ¿Sí? Ahorita yo les voy a contar de qué manera pueden seguir trabajando con el tema de partes para ir más profundamente. Pero es interesante lo que estás diciendo. Es necesito conversar y cuando converso, listo, ¿no? Y a veces necesitamos 1, 2, 3, 4 conversaciones y las conversaciones van evolucionando. Gracias, Carlos. Ana. Maribel, antes que nada agradecerte porque Mau me dijo, no te la pierdas la sección, aquí estoy. La verdad que agradecida totalmente. Fíjate que al principio me costó conectar y cuando conecté, mi estado emocional cambió totalmente porque esa parte mía que ahora soy consciente no me deja fracasar, no quiere que deje las cosas a media, tengo que cumplir, tengo que ser la mejor, tengo que lograrlo, y me di cuenta hablando con ella, porque no he terminado, que quiero fracasar en algo, o sea, quiero darme la oportunidad de sí tirar la toalla, literalmente, como decimos acá, o sea, soy perceptible, no soy superhéroe, me di cuenta y me llegó algo, digo, espérame, o sea, encuéntrate, o sea, llega un acuerdo, pero como decías hace un ratito, habla y habla y habla y como que no la oigo, pero hoy la empecé a escuchar y le voy a poner atención y te agradezco de corazón porque esto me va a ayudar a encontrarme con algo más lindo, ¿sabes? Te lo agradezco de corazón.
muy bien, o sea, me llegó muy profundo. Muchas gracias. Ana Sofía, con cariño. Efectivamente, como tú estabas diciendo, nuestras partes, le estaba contando, le estaba contando a Mimi, a Moni, a Memo y a Úrsula que se quedaron conmigo por fuera de los breakout rooms. Las partes, como yo les decía, cuando empezamos nuestra conversación de hoy, ustedes crearon sus partes entre los primeros, entre el año 0 y el año 14 de vida. En ese proceso de vida donde nosotros como niños no tenemos ningún filtro, le dimos a esa parte un rol y le dimos a esa parte unas funciones. ¿Sí? Entonces yo le explicaba a Memo y le decía, tú le dijiste a esa parte, tú vas a ser el arquero del equipo de aquí en adelante. Y esa parte dijo, fantástico, yo soy el arquero y listo, yo voy a ser el arquero. Hasta que Memo no le diga, necesito que dejes de ser el arquero, o que le diga, ok, ¿cuándo naciste como arquero? ¿Te gustó eso? Sí, me gustó, yo lo hice, lo he venido haciendo, estas han sido mis funciones. Hoy en día, esta es mi estrategia para llamar tu atención. Hoy en día, por ejemplo, la tuya te dice, quiero que fracases en algo porque necesito que dejes de hacer tantas cosas, porque necesito que tengas más tiempo para ti, porque necesito que descanses, porque necesito que no seas superhéroe, porque quiero que pidas ayuda. Ah, ok. Y después le preguntas, ¿qué te gusta ese rol? Y te va a decir, ay, no, ese rol es muy harto, yo soy como la mamá cansona. Ah, bueno, ¿qué rol quisieras tener? Y en ese momento, la conversación de cuál es el rol que esa parte quiere tener, empieza a ser consciente y la empiezas a ser consciente y esa parte te empieza a contar qué es lo que esa parte quisiera hacer contigo, hacer en ti y trabajar contigo para poder empezar a integrarse y dejar a veces o de pelear o de tener que hablarte duro o de conversar con mayor dificultad. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, esto es solamente un ejercicio de 15 o 20 minutos, pero la idea es que estas partes tienen un pasado, que fue el pasado en el que las creé, un presente que es cómo actúan hoy conmigo, cómo se hacen llamar la atención, cuáles son las funciones que tienen hoy y cuál es el futuro. Es decir, con todos estos años de historia que esta parte tiene conmigo, ¿qué aprendió? ¿Qué ha desarrollado que me puede ayudar para el futuro? Y esas son las tres partes de la conversación. Así que, como estábamos hablando con las chicas y con Memo, hay una conversación, una serie de conversaciones que seguramente ustedes empezaron hoy, pero que van a poder seguir teniendo, como hablábamos con Carlos, en el futuro, para que Don Razón se pueda convertir en, ya no se llame Don Razón, sino que se llame mi verdad, ¿no? Y como preguntaba Beca, ¿será que valdrá la pena que se cambie el nombre? Ya, pregúntenle. ¿Te gusta ese nombre? ¿Te gusta que te llame así? ¿Cuál es tu nombre verdadero? ¿Qué nombre te gustaría tener? Raquel. Sí, pues agradecerte también, creo que fue un ejercicio muy interesante. Como les decía, a mí me recordó esta película, conforme ibas hablando de los diferentes roles y cómo surgían, esta película de Fragmentado, en donde cada uno tiene un rol y por qué nació y todo, y que ahí es como locura, pero que yo lo veo acá más bien como una cohesión, ¿no? O sea, no lo vería fragmentado, sino como tu cohesión de todos los, pues las partes que tienes, ¿no? Y que han surgido durante tu vida. Y fue muy interesante porque empecé a hablar y no tenía nombre, ¿no? Le puse X porque no sabía cómo se llamaba. Parte. Y no la veía, ¿no? Y cuando le pregunté, ¿cómo te llamas? le decía también a los chicos con los que compartí Osvaldo y a Jorge, pues fue muy, muy curioso porque fue una vieja conocida, ¿no? Entonces ahí ya fue así de pum, ¿no? O sea, entendí perfectamente bien, la conversación fue muy rápida y entendía a qué le tenía miedo, ¿no? Y que había estado, y ahorita que lo explicas, había estado llamándome y yo no le había hecho caso, y entonces ya era, el nombre que le puse era ansiedad, pero en realidad es la estratega que no estaba yo escuchando
y que entonces se puso ansiosa porque no tengo un plan, porque no tengo, siente que se me va a ir de las manos las cosas, que estoy en el borde del vértice y que me voy a aventar sin paracaídas y que ella me está diciendo que haga un plan, ¿no? Y que ella me ha acompañado y me ha dado éxitos porque hace diferentes escenarios y es muy buena haciendo eso, pero al no escucharla yo, pues, se convirtió en ansiedad, ¿no? Entonces fue una plática interesante. Ya, entonces fíjate cómo las partes con lo que tú estás diciendo, Raquel, empiezan a tratar de conversar contigo, pero si nosotros no hablamos, entonces ellas empiezan a cambiar de estrategia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una estrategia es bloquearte, otra estrategia es convertirse en ansiedad, otra estrategia es no dejarme dormir, ¿no? Otra estrategia puede decir, le contaba a los chicos ahorita, es no me dejan hacer nada, no me dejan hacer nada. Hasta que yo no descanse, no me deja hacer nada. ¿Por qué? Porque me está cuidando para que yo descanse, ¿no? En este caso, lo interesante es que la estratega te está cuidando de que hagas las cosas planeadas, organizadas y que mires los pros y los contras de lo que necesitas hacer. Entonces, lo que quiero que vean es que todas estas partes son partes que están cuidándolos. Entonces, durante el momento que hicieron su conversación, ¿quién sintió compasión o quién sintió que la sensación que tenía con su parte, la emoción que tenía sobre su parte cambió de negativo a positivo? Okay. Good, chévere. Entonces, fíjense cómo eso, las partes, lo que pasa es que las partes están hechas para cuidarnos, están hechas para protegernos y nos permite a nosotros tener una conversación mucho más amable, mucho más compasiva, mucho más tranquila con nosotros mismos y con por qué esta parte se está presentando, ¿no? ¿Por qué esta parte está emergiendo? ¿Por qué esta parte está viniendo a conversar? ¿Sí? Por aquí, Beca, me estabas preguntando que si había un libro o algo así. ¿Me estabas preguntando aquí? Lo mejor que les puedo recomendar es que averigüen acerca de algo que se llama diálogo de partes, ¿no? O voice dialogue, para los que lo quieran, para los que lo puedan hablar, lo puedan conseguir en inglés. No estoy segura que haya algo en español sobre diálogo de partes, pero si buscan Voices Dialogue van a encontrar mucho sobre este tema. Bueno, ahora, aquí Mónica me estás preguntando, Mónica Castillo me pregunta, ¿qué pasa si yo me encuentro con un coachee al que estoy viendo que hay una parte de él o de ella que emerge? Mi primera recomendación es que antes de utilizar la herramienta que vimos en el día de hoy, la usen mucho ustedes mismos. ¿Sí? Ustedes mismos la usen primero. Miren qué significa dialogar con ustedes. Miren qué significa lo que pasa con las partes. Miren cómo llegan algunas partes. A veces, y no sé si a alguno de ustedes les pasó, empiezo a conversar con una parte y de pronto me doy cuenta que hay otra parte que viene a la conversación y de pronto hay otra parte que llega a la conversación. Entonces, eso es a lo que le llamamos un clúster de partes, ¿no? Hay partes que vienen juntas, 2, 3 o 4 partes que vienen juntas. Entonces, por ejemplo, no sé si en el caso de Raquel, pero en el caso mío, la estratega y la vendedora viven juntas, ¿no? Entonces, cuando la estratega está brava es porque la vendedora no está pudiendo hacer su trabajo. Entonces es como, vengan, y las dos me hacen un frente de rebeldía y vienen y me hablan, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber ahí, me acuerdo, tuve alguna vez una chica en un taller que tenía una que era la niña, la señora sargento y la abuelita regañona. Las tres venían al tiempo y le armaban un zaperoco, le armaban un caos único. Entonces, lo interesante es ver cuáles son las conversaciones que tienen, si están conversando entre las dos,
o entre las tres, o si están o si tienen la misma conversación, ¿ya? Entonces es interesante, fíjate cómo la estratega y lo que estamos viendo y lo que hablábamos con Memo también antes es todas estas partes se están presentando porque ustedes les dieron un rol de protección y este rol de protección ellas lo ejercen, así ustedes no se den cuenta que estas partes han venido a protegerlos. Entonces lo interesante, y cuando me dice Mónica, ¿qué hacer cuando yo veo un coachee de estos? Para mí lo importante es que primero aprendas a manejar la herramienta bien manejada, primero, pero segundo, lo que me pasa a mí es que yo empiezo a, antes de introducir el diálogo de voces, siempre he trabajado con mi coachee antes contándole qué son las partes, siempre he trabajado primero el tema de cuál es su esencia, cuáles son sus heridas y después hablo del tema de partes. Eh, y cuando el coach ya está consciente de que tiene diferentes partes y las reconoce, entonces ahí sí entro a tener diálogo con esas partes. O le pido que haga imaginación activa y que tenga la conversación con estas partes, ¿no? A veces, Mónica, también lo que hago es que cuando mi coachee no está muy todavía empapado de lo que es el diálogo de partes o de cuáles son sus partes, lo que le pido es que haga un ejercicio de hoja vacía o de hoja en blanco. ¿Qué es un ejercicio de hoja en blanco? Y es que coja una hoja en blanco, un lápiz o cualquier cosa, un esfero, y empiece a escribir todo lo que le sale. Todo lo que le salga. ¿Sí? Es decir, cuando tú le digas escribe todo lo que venga y deja que salga todo lo que tenga que salir. Y después pídele que lo clasifique. Porque cuando nosotros hacemos hoja vacía, cuando hacemos el ejercicio de hoja vacía, lo que va a pasar es que varias voces empiezan a salir. Y ahí te vas a poder, la persona va a poder identificar, ok, aquí hay un tema, aquí hay otro tema, aquí hay otro tema, aquí hay otro tema. Entonces tú ya vas a poder ver que la persona hace conciencia de los diferentes temas que lo están atacando o que lo están poniendo en jaque. ¿Sí? Entonces, dile normalmente, si todavía no sabes utilizar mucho el diálogo de partes o el trabajo con partes, lo que le puedes recomendar es que haga el ejercicio de hoja en blanco, que lo saque, que lo dibuje, que lo escriba. Normalmente es mejor que lo escriba todo lo que sale, toda la información que sale. Y con toda la información que salga, entonces ya vas a tener la posibilidad de clasificar o de que esta persona clasifique y vea con quiénes o cuáles son las categorías de lo que está conversando. Si es que todavía no has introducido el tema de partes. ¿Sí? Súper. Muchas gracias. No, con cariño. Otra pregunta. ¿Alguien quiere contar, alguien más quiere contarnos? Ya me pasé de los 15 minutos que les había pedido. Entonces, la última, y si no, pues cerramos y nos vamos. ¿Alguien tiene otra pregunta así que diga, si no hago esta pregunta, me voy a morir? ¿No? Ok, súper. Por aquí, Mimi me estaba preguntando sobre mis redes sociales. Bueno, pues me pueden encontrar en LinkedIn o en Facebook. En Facebook ni me busquen porque es más como mi Facebook personal, pero en LinkedIn me pueden encontrar por Maribel González. Trabajo con el Instituto de Liderazgo Generativo de Latinoamérica, entonces me pueden encontrar aquí en LinkedIn. Ese Facebook también funciona o ese Instagram también funciona. Mi mail para los que quieran conectar también conmigo es Maribel González mgonzalez@generateleadership.com. Ha sido un placer haber estado con ustedes y por favor cuéntenme si les fue bien,
si estuvo medio floja la cosa o si les fue mal. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo chévere? Ok, listo. Memo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, además por habernos pasado la media hora y fue un placer haber estado con ustedes. Gracias, Maribel, muchas gracias por toda la preparación. Gracias, Mimi, por el seguimiento, a las centinelas, a Ursu por el apoyo. Y gracias a todos por estar aquí hasta las 8:30. Muchas creo que en nombre de gracias. todos también te damos bueno, hablan sus micrófonos para que Maribel los escuche, las escuche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muy interesante, Fantástico. Maribel. Gracias. Gracias, Maribel. Gracias. Un Hasta abrazo. luego, buenas noches a todos. Buenas noches. Bye. Muchas gracias, qué rico haberlos conocido y haber estado por acá. Gracias, Maribel, por Gracias, esta buenas noches. conversación. Un abrazo grande. Abrazote, Un abrazo a chicos. todos. Bye. Y Mucho gusto. Hasta Cuídense luego. todos. Hasta luego, buen descanso. Feliz noche. Chao, chao. Gracias, gracias, Moni. Gracias, Mimi. Gracias a todos. Hola, Moni, Mimi.